Saludos, estás en tu programa Hablemos de esto. Tu amigo Miguel Talavera Fentanes, presentando a nuestro hermano Fernando Villanueva con el tema No te preocupes que Dios tiene el control de tu vida. ¿Qué tienes que decirnos con respecto a este tema, Fernando? ¿Qué tal, pastor? Pues es un gusto de compartir cámaras aquí con usted en relación al tema, pues muy fundamental, ¿no? El que siempre vivimos muchas veces afanados sobre las situaciones que están pasando a nuestro alrededor. Ya ves información de las noticias, radio, internet, que nos están bombardeando constantemente y hace que nosotros estemos preocupados cuando, siendo cristianos, no debemos hasta cierto punto estar preocupados porque debemos de confiar en la palabra de Dios. Si bien vemos en Salmos 37:5, y quisiera arrancar con esto, dice, pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Tenemos que empezar a confiar en Dios porque Él tiene el control de toda la situación que vivimos a nuestro alrededor y de nuestra propia vida también. Cuando una persona está preocupada es porque ha sido bombardeado con mucha información negativa. También tiene problemas económicos, tiene problemas en casa. ¿Y cómo es que llega entonces a preocuparse? ¿Cómo es que llega a meterse toda esa negatividad y vivir preocupado? Bueno, primeramente considero yo que es el sobreexceso de información negativo, como bien lo comentaba, y la falta de información de Dios, ¿sí? Hay cosas que nos llevan a problemas, diversos problemas, y le llamamos el tema económico, y bien es dicho, la situación económica muchas veces no depende de lo que Dios no nos está proveyendo, sino depende de cómo estamos nosotros administrando lo que Dios ya nos está proveyendo económicamente, porque Dios es un Dios justo que nos va a proveer lo necesario para prácticamente solventar nuestra economía, nuestra vida en el día a día. Entonces, si nosotros vivimos preocupados es porque estamos generando en nosotros mismos mentalmente un autocastigo, porque no debería de ser así, y esa falta del conocimiento de la palabra de Dios. O sea que nosotros nos metemos en nuestra cabecita preocupaciones por la información que recibimos. Y no es una información buena. Pero, ¿cómo es que nosotros podemos meter entonces buena información? ¿Y cómo es que nosotros también podemos vencer? Porque a veces la preocupación es algo hasta imaginativo, ¿no? En efecto, pastor, yo quisiera ver dos partes. La parte donde actualmente los que nos están viendo están ocurriendo en sus vidas una preocupación por algún problema de cualquier índole y prácticamente para evitar la preocupación. Todos aquellos que estamos viviendo actualmente una preocupación, lo principal tenemos que como cristianos es meternos en Dios. A tomar un tiempo para que todos esos problemas que tenemos se lo plasmemos a Dios, lo pongamos en manos del Señor y objetar con un tiempo determinado para meternos en oración, porque pues hay muchos distractores actualmente y vamos en el día a día, estamos caminando, pensando, querer comunicarnos con Dios, pero la comunicación no es tan asertiva como cuando tú desde temprano te levantas, comienzas a orar antes de que amanezca, si tú quieres. Comienzas a orar, pones las peticiones que tú tienes en manos del Señor y buscas escuchar esa voz de Dios que te va a ir indicando cómo ir resolviendo ese problema. Porque realmente ponemos que el problema es grande, pero no, o sea, Dios tiene el control de esta situación. Sí, el tema que estamos manejando es no te preocupes que Dios tiene el control de tu vida. El asunto es que parece nada, vivimos preocupados. Oigo que hay guerras, oigo que van a subir los precios de la canasta básica, oigo que en la iglesia la congregación no está sirviendo a Dios, no está viviendo a lo máximo con una, vamos a decirlo así, un triunfo, éxito en la vida. Entonces, todo puede llegar a así como acumularnos así para que vivamos preocupados.
Me decías de un versículo hace ratito, Mateo capítulo 13, versículo 22, y hablaba del labrador del sembrador que salió a sembrar. Así es. Sí, dice, la semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra. Nosotros a veces venimos a la iglesia, al servicio, el cual debemos prácticamente enfocarnos en la adoración al Señor. Pero muchas veces venimos turbados de tanta preocupación que no podemos ni cantar, no podemos escuchar el mensaje, y el mensaje prácticamente nosotros como tierra es lo que dice aquí. La semilla sembrada en espinos, venimos con esos espinos, esos pensamientos negativos de tanta preocupación o problema, que donde dice, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Por lo tanto, lo que Dios está dándote a ti como consejo, la palabra certera del Señor, ya no va a evolucionar en ti. ¿Por qué? Porque no venimos con esa actitud de adorar al Señor, poner las cargas al Señor. Recibir palabra, ¿verdad? En efecto, de recibir esa palabra. Ya es más preocupante porque a veces nos preocupa a nosotros que se nos duerman en la iglesia. Ya no nomás se nos duermen, sino que no están en la iglesia porque están pensando esos problemas. Quiere decir que sí están presentes, pero no porque están ausentes espiritualmente, emocionalmente, y su mente está hundida en preocupaciones. ¿Qué pasa? Pues llega la palabra y no hubo efecto. Salimos igual que como venimos o peor porque estamos pensando que ya el tiempo para solucionar ese problema pues ya llegó a más tiempo, ¿no? Por eso decían nuestros predicadores, si estás aquí en la iglesia, olvídate de todo, olvídate de que me dejaste frijoles ahí en la... que se queme. En la olla. Tú abócate a lo que estás. Bueno, eso también de las preocupaciones, creo que entonces tenemos que vaciar, sacar, quitar de nosotros mucha información negativa, muchos pensamientos negativos, porque son los que nos preocupan. Por ejemplo, una persona que tiene problemas, ya está metido en problemas, Exacto. viene a la iglesia y en lugar de escuchar la voz de Dios, está escuchando vocecitas que le dicen, hazlo así, no va a funcionar, o sea, cosas así, y él está preocupado. Exacto. Sí, son soluciones mentales que uno, o hipótesis, porque realmente son hipótesis que uno está sobrepensando la solución al problema, cuando deberíamos de dejárselo al Señor, enfocarnos en Dios, ¿no? Dejar que Dios actúe en nuestra vida. Por ejemplo, Salmo 52, que 22 dice, deja tus pensares en las manos del Señor y el Señor te mantendrá firme. El Señor no deja a sus fieles caídos para siempre. wow, deja tus pensares en el Señor. Y habla de una firmeza, o sea, el Señor nos va a hacer firmes en nuestra convicción, nos va a hacer firmes en estar pensando que Él va a actuar sobre nosotros. Y si yo pienso negativo, si yo pienso, Dios no me quiere, Dios no me ama, no me ha ayudado con este asunto, yo ya lo oré, porque a veces tenemos esas excusas y la preocupación se agrava. Creo que debería de haber como un remedio, ¿no? Como una inyección, ¿no? Sí, sí. Eso es una ocasión, digo, no os afanéis. Y yo creo que el cristiano debe de recibir esto como una ordenanza del Señor, ¿no? No te preocupes, pero ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es el paso? ¿Cuáles son el proceso para no vivir en preocupaciones? Porque Dios tiene el control de mi vida. Bueno, primeramente, identificarnos como cristianos. Siento que tiene que ser la identificación de nosotros como cristianos. Problemas tenemos acá adentro, problemas tienen los inconversos, pero Dios nos da una pauta muy importante que nos va enseñando a afrontar las situaciones y nos va a enseñar a que tengamos la fe que Él está con nosotros. Nosotros identificarnos como cristianos es también poner a Dios primero que nada, ¿no? Él tiene el control. Si nosotros como padres naturales, cuando nuestro hijo tiene problemas, nosotros muchas veces vamos y afrontamos. Claro. Ahora, el hecho de que uno ore y no haya una respuesta pronta, porque no son nuestros tiempos, ¿Ya? ¿sí? No son nuestros tiempos, los tiempos son de Dios. Y Dios tiene el control de cómo va a formar la situación. Ahora, muchas veces estamos, Señor, ayúdame en esto, y estamos insistentes,
Pero Dios no se mueve por la insistencia, Dios se mueve por la fe que tú tienes en que se va a resolver el problema. Bueno, con respecto a la insistencia, a lo mejor estamos pidiendo algo que no es conforme a la voluntad de Dios En efecto, y Dios lo conoce, pero nos aferramos a que pues el negocio tiene que funcionar porque yo ya tengo la idea y si no me está funcionando es porque Dios no me está respondiendo y entonces algo está fallando y eso viene a preocuparme. Aparte de eso, hablando por ejemplo de si es mi trabajo y aparte tengo el asunto en casa y tengo el asunto en una deuda y tengo el asunto. Entonces es un cúmulo de situaciones que hacen que yo como que pierda el equilibrio y viva preocupado. y encima de eso, pues prácticamente le echamos la culpa a Dios que no nos quiere resolver el conflicto. Pero vaya, tenemos que entender que no se van a resolver conforme a nuestros pensamientos. Si nosotros le estamos dejando las cosas a Dios, pues esperemos que Dios actúe conforme a la voluntad de Él, en el tiempo de Él, y no prácticamente por insistir en tener una respuesta como yo quiero que sea esa respuesta, y que todo hombre va a querer que sea a su favor, ¿eh? O sea, que Dios actúe a su favor. Decía un hombre de oración que cuando él oraba y después de orar sentía paz, él sabía que ya estaba el asunto en las manos de Dios. Creo que cuando tú oras, porque exactamente Dios es el que nos va a dar paz, Él lo prometió, Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, San Juan 14:27, ¿verdad? Así es. Entonces, quien tú, paz, tranquilidad, nos libra de las preocupaciones. Pero esas preocupaciones, tarde o temprano, como que regresan. ¿Qué tengo que hacer? Sí, pues es confiar, ¿no? En todo eso siempre nos vamos a tener que basar en confiar en el Señor. Y si pudiesen regresar es igual, vaya, meterse en la palabra de Dios. Dice Lucas 12:29, dice, así que no se preocupen ni se angustien por lo que han de comer, ni por lo que han de beber. Por nada. Por nada tenemos prácticamente que preocuparnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es ocuparnos, ver el problema, el conflicto, analizarlo, tomar una hoja y empezar a notar cuál realmente es el problema. Porque muchas veces empezamos a divagar y cuando creemos que Dios ya nos está dando la solución, volvemos a retomar el problema y es donde viene nuevamente la angustia. Porque el problema se va a terminar hasta que uno sienta la satisfacción que fue resuelto, ¿sí? Llámese económico, llámese familiar, llámese en la vida laboral, ¿sí? Pero hasta que uno sienta que ya está resuelto es donde uno lo deja tranquilo. No, debemos de dejarlo tranquilo en el proceso porque Dios está actuando. En ese problema pueden pasar muchas cosas buenas también. ¿Por qué? Porque se puede formar tu carácter, puede incrementar tu fe también en ese aspecto y podemos tener la certeza, la victoria de que va a suceder algo bueno. Una lección de vida. Una lección de vida. Y siempre he dicho, cuando Dios permite, ¿sí? Ciertas acciones, es porque va a haber algo mejor. Dios es proveedor. En toda la Biblia que vemos, Dios le proveyó al pueblo de Israel maná del cielo, le dio a comer carne, le suplía de agua dulce. Siempre Dios le proveyó, pero el pueblo de Israel vimos que vivía preocupado. En una ocasión también Dios le proveyó a los discípulos, a los que lo escuchaban, les dio de comer, les alimentó, dándole pan. Y los discípulos también, ¿no? ¿Por qué? Porque una ocasión Pedro, ¿no? Tenía que pagar el tributo, no sé de qué, y pues dijo, ve y pesca, y el primer pez que salga, saca lo que está ahí y paga. Exacto. Entonces, yo creo que sí Dios es el proveedor, pero aún así, el ser humano se preocupa, se afana, el ser humano es que la preocupación a veces, bueno, enfocado a la economía es uno, enfocado a problemas familiares es otro, enfocado a si tienen una deuda, bueno, la deuda se metió por mala administración, ¿no? Exactamente. Hablamos también de administrar tiempo, administrar información, echar fuera de tu mente cosas negativas. Imagínate que de momento nosotros tenemos un problema, ¿no? Y de momento escuchamos una noticia y ya nos enfrascamos en el problema de aquella persona y nuestro diálogo es de aquella persona.
y fíjate que esto, y mira, es que, no, y esto es tan difícil, no camines por la calle porque pasó esto. Y ya entonces te estás metiendo puras que Puras aflicciones. Puras aflicciones. Y sí, también en la Biblia hay muchas noticias buenas. Y eso es prácticamente lo que nosotros debemos de empezar a ver, ese tipo de noticias. Miren, allá afuera, la economía, toda la información a nivel general, pues va a pasar y está pasando. Pero no es algo que tú como persona puedas, es como meter una gota en el mar. Por el pensar cómo está sucediendo todas las cosas afuera, no vas a tranquilizar la situación. Tú vive tu vida, vive las cosas en Dios. o están diciendo que uno debe de enfocarse en su vida, enfocarse en la palabra de Dios, sacar todos los pensamientos, vaciarnos, por decirlo así. Hay que vaciarnos En efecto. de preocupaciones. Hay que llenarnos de palabra de Dios. Sí, un vaso lleno de agua, no le podemos vertir más agua porque se va a tirar. Supongamos que tenemos un vaso de aceite y queremos llenarlo de agua, pero el vaso está rebosando de aceite. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vaciar ese aceite para meter el agua viva, que es la palabra de Dios. Desinformarnos un poquito de todo lo que está aconteciendo y enfocarnos en, ok, vas a tomar la información de allá afuera, pero también toma Dios qué hará en esa situación. Tal vez Dios nos está dando una lección de si hay guerra, ¿sí?, afuera, ¿qué va a hacer Dios en ti sobre esa guerra? Si hay hambruna, ¿qué va a hacer Dios en ti? Y es donde nosotros, bueno, si allá afuera hay hambre, Dios nos va a suplir de alimentos, como dice su palabra. Entonces, todo eso nosotros tenemos que estar pensando en la palabra de Dios principalmente. A lo mejor otra de las preocupaciones que llega a las personas es por miedo también, ¿no? Es miedo, porque a veces tenemos miedo al futuro. ¿Qué tal si van a subir los precios? ¿Qué tal si ya se va a meter tal gobierno a imponer esto? ¿Qué tal si mi esposa me deja por X razón? Todo eso crea preocupaciones. Pero hermano, nosotros tenemos que estar confiando en Dios, Cierto. en todo aspecto. Si Dios no deja sin alimento a las aves, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Sí? O sea, Dios no nos va a dejar sin alimentos. Yo en su momento tuve algunas situaciones económicas muy fuerte. Por Pero- eso decimos, hablemos de esto. Sí, no, sí, en serio. Hace muchos años me quedo sin trabajo. Estaba en la cumbre de un éxito como docente. Me quedo sin trabajo y prácticamente Dios acude a mí. Pero ¿qué pasó? En ese entonces yo me meto directamente a la iglesia y le digo, Señor, mi necesidad tú la conoces. No tengo trabajo, no tengo dinero e incluso tenía la clavícula rota. Pero yo me puse a trabajar en la obra del Señor. Y es fiel a su palabra. ¿Por qué? Porque gente, amistades no tan cercanas y cercanas, se acercaban con un plato de comida. Había gente que me ofrendaba dinero porque sabía la situación. Pero yo estuve de lleno en el Señor. Y yo le digo a los hermanos que aquellos que estén viviendo en aflicción, en primera, confiar que Dios es nuestro Padre y Él va a suplir toda necesidad. Después, prácticamente, al hecho es meterse a trabajar en la obra del Señor, buscar en qué servir y Dios va a suplir lo que nos hace falta. O sea, en lugar de que estés preocupado, vente a trabajar. Hay que ocuparse, sí, Hay que ocuparse. hay que ocuparse. Oh, excelente. Yo creo que sí. Las preocupaciones se vuelven una carga. Hay que descargarlas ante Dios. ¿Y cómo es que yo las descargo ante Dios? ¿Qué principio, qué consejo nos darías para que yo todas mis preocupaciones, porque tengo bastantes, quiero descargarlas a Dios? Bueno, hermano, hay que buscar un momento a solas con Dios. Momentos. Un momento a solas con Dios, pararse, cortar el tiempo del sueño, ¿sí? Porque si de por sí la preocupación luego no nos deja dormir, ¿por qué no mejor ocupamos ese tiempo para bajar y ponernos a cuentas con No, además, cuando te acuestas preocupado, no descansas, al otro día estás cansado, ¿sí? La preocupación te desgasta. Sí, hay un desgaste físico. Pero si la preocupación te desgasta, ya estás desgastado,
Y luego orar es trabajo, porque como dices tú, hay que cortar el sueño, ¿sí? Para meterme en oración. Y la oración, pues, para mí es trabajo, estoy cansado, me pongo a orar y me quedo dormido. Bueno, mire, pastor, un árbol no se corta con un solo hachazo. Un árbol hay que darle hachazo tras hachazo y hay que ser constantes. La preocupación no se va a quitar de la noche a la mañana. Podría ser que sí. Hay Dios cuando ilumina Sí, te da una palabra. y listo. Aquí el punto es exactamente confiar y recibir la palabra. Ahora, un árbol no se va a tirar con un solo hachazo. Yo invito a los hermanos que estén en preocupación y que estén cansados, incluso que se lleguen a dormir. Tendremos otro día, tendremos otro momento en el cual meternos en Dios. Y ahí va otro hachazo, ¿sí? Al árbol de la preocupación. Y si esta vez oré 20 minutos y otro hachazo, otro día, otra noche, otra madrugada, y cuando menos nos demos cuenta, vamos a estar caminando en la fe y en la confianza con el Señor. Y eso va a ser muy importante porque eso pues me ha dado mis resultados, Yo ¿sí? creo, de eso se trata, ¿ah? De que hablemos de algo que está funcionando, que da resultados y que podemos darle un consejo a los que nos escuchan para que no vivan más en preocupaciones. Todo mundo tarde o temprano cae en alguna preocupación. Me decía una persona, dice, acabo de salir de una y ya estoy metida en otro asunto. Bueno, ahí tenemos que actuar, tenemos que trabajar, tenemos que formar nuestro carácter, tenemos que escuchar la palabra del Señor, pero siempre debemos estar preparados para cualquier asunto y no nos carguemos de preocupación. Sí, mire, en Proverbios 16:3, y esa es una parte como un principio para evitar, la preocupación se debió a un problema se debió a una situación, una acción. Y en Proverbios 16:3 nos dice, encomienda al Señor tus acciones y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué quiere decir? Que desde un principio, cada vez que nos levantemos, pidamos dirección al Señor para que nuestras acciones sean conforme a la voluntad. Dios no nos va a meter en un problema. Cuando son situaciones que Dios nos quiere enseñar para hacernos crecer como cristianos, Dios va a ir permitiendo ciertas adversidades. Pero en Proverbios dice que nosotros tenemos que encomendar nuestra acción, Nuestra acción es lo que hagamos. lo que hagamos. Bien, es que tenemos bastantes ejemplos de hombres de Dios que vemos su accionar, ¿verdad? Vemos su actuar, vemos su comportamiento. Algunos se metieron en problemas. Sansón a cada rato se metía en problemas. Así es. David también se metió en problemas, ¿sí? A veces, en una ocasión, David estaba bien preocupado por su hijo, Absalón, que se había rebelado contra él y manda al ejército y le dice, no le haga daño al joven. Él estaba con esa preocupación. Lógico, sabemos que muchas de sus acciones, muchas de las preocupaciones fueron creadas por sus acciones. Pero bueno, hay que ver la posibilidad de no estar cometiendo los mismos errores. Aquí el punto es, siempre tenemos que buscar el consejo de Dios. El consejo de Dios, porque algo que queramos hacer, algo que queramos emprender, alguna decisión que queramos tomar, primero hay que consultar al Señor. Y hay que aceptar el sí y el no. Ojo, hay que aceptar el sí del Señor cuando todo está enfocado a que Dios te va a hacer prosperar. Pero hay cosas los cuales nos van a llevar a problemas, nos van a llevar a situaciones muy difíciles que luego le reclamamos a Dios, pero hay que escuchar también el no, porque el no también es bueno del Señor. Nos evita mucho problema, pero hay que estar discerniendo la situación aquí con lo que uno le pide al Señor y la respuesta que vamos a tener de parte de Él. Y lo principal, que todo lo que hagamos sea conforme a la voluntad del Señor. No estar preocupado tampoco significa estar así como, ya me senté, ¿no? Significa quietud y paz. Que haya paz, exacto. Pero también tenemos que continuar en la vida y hay acciones. Por ejemplo, yo tengo un proyecto, yo quiero hacer algo y eso como que comienza a preocuparme, ¿no? Quiero construir, hacer mi casa, quiero comprar un coche. O sea, eso también me va a empezar a traer, ¿qué? Preocupaciones. Pero ahí, ¿qué consejo? Bueno, miren,
Prácticamente, aquellos sueños, metas, porque son metas, a final de cuentas, querer hacer una casa, comprar un carro, eh, primero hay que pensar, ¿para qué Dios va a utilizar esa casa? ¿Para qué Dios va a utilizar ese carro? ¿Es para pasar por el hermano, darle un aventón, que llegue más temprano a la iglesia y no esté llegando No tarde? engañarse, porque a veces queremos decir, Señor, dame el carro, Y voy a hacer voy a esto. hacer esto. Y después ya que tiene el carro, Es cuando agarran para otro camino y ya no vienen a la iglesia, ¿no? No, por eso hay veces yo tengo mucho en cuenta que hay que aceptar el no del Señor, ¿sí? un no, Un no del Señor también cuesta eso. cuesta demasiado. Porque si yo tengo proyectos y digo que en mi mente, ¿no? Esos proyectos son grandes, me van a disparar, me van a hacer que yo despegue de tierra y salga yo del anonimato. Pero a veces Dios dice, No, porque a Dios lo que le preocupa no es una casa de 2, 3 pisos, una mansión o un carro del año, sino le preocupa dónde va a estar tu alma bajo eso, ¿no? Entonces, por eso decía en la palabra que no nos preocupemos sobre la comida, sobre la bebida, sobre lo que hemos de vestir, pues Él nos va a dar la forma racionada para que no nos perdamos en el camino, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos más, es más preocupación también. cuando tengo más, me preocupo más. En efecto, porque, por ejemplo, Entra la administración ahí, ¿no? entra la administración. Entre más dinero tengo, y si no sé administrar, lo empiezo a desperdiciar todo. Y cuando ya no hay esa fuente de ingresos, entonces ya me quedé, en efecto, ya me quedé endeudado, ya me acostumbré a una vida de este estatus, exactamente. Y es donde ya no hay dinero. O el Señor te dice, a ver, te estás despegando mucho del suelo, ¿no? O sea, te estás elevando vanidades, orgullo, y es donde dice, te corta esa parte, y es donde vienen las preocupaciones, pero fue por la mala decisión o la mala acción. ¿Por qué no, si hay un mayor ingreso, ponerlo en la obra del Señor? Ahora, nuestro tema está bien claro. No te preocupes que Dios tiene el control de tu vida. Vamos a aterrizar esto, ¿verdad? Porque el tiempo ya se nos está yendo, pero vamos a aterrizar. Dios tiene el control de tu vida. No te preocupes. Debería ser un mandamiento, ¿no? En efecto, hay que meditarlo todos los días. Cada vez que uno se levante, Dios hoy tiene el control de mi vida. Hay que meditarlo de mañana, de tarde y de noche, para que nosotros entendamos que Dios es el único que nos ha formado y Él va a saber cómo va a trascender la situación que estemos viviendo actualmente. Ok, entonces meditar en lo que Dios dice, conocer su voluntad, vaciarse de información negativa, introducir información o más bien palabra de Dios para que, como dice el sembrador, Así es. sembró, pero los afanes de esta vida, las preocupaciones, el amor a las riquezas, esta vida puede desequilibrarnos con todo lo que gira alrededor de nosotros, pero solamente Dios tiene el control. Así es. Él tiene control, entonces ahí están las pautas, hermanos, de lo que podemos empezar a hacer para irnos quitando esas preocupaciones y poner a Dios de antemano ante toda la situación que está pasando. Danos algo práctico. ¿Qué debemos de hacer así como si fuera punto número 2, punto número 3? Porque estás en tu programa, hablemos de esto. Punto número 1, darle el espacio al Señor, porque pues las preocupaciones vienen porque no le damos ese espacio en esa comunicación muy personal con el Señor. Posteriormente, enfocarnos en actuar en el servicio del Señor. Confiar en que Él está trabajando por ti y tú estás trabajando en su obra. Desinformarnos, evitar las noticias afuera. Toda esa información que no ha llegado a tu casa directamente, déjala allá afuera, que se quede en la pantalla, detrás. No nos metamos en esas situaciones, ¿sí? Y confiar en el Señor. Confiar porque Él es nuestro hacedor, Él es nuestro creador y Él sabe nuestra necesidad. Y cierto, Pablo le dijo una vez a Timoteo, no te metas en negocios ajenos. O sea, dedícate a lo tuyo. Sí, así. Enfócate a lo tuyo, sí. Pero enfócate a lo tuyo con la dirección de Dios, con la ayuda de Dios y no te cargues de preocupación. Y por último, vaya, cuando vengamos al servicio del Señor, enfocarnos en adorarle, en alabarle
y en escuchar su palabra, que ahí está el mensaje que tanto estabas esperando. Vacíate de todo y abócate Así a es. orar y escuchar la palabra de Dios. Así es, hermano. Estás en tu programa Hablemos de esto. Te saluda tu amigo y hermano en Cristo Jesús, Pastor Luis Miguel Talavera Fentanes. Y estamos aquí con nuestro hermano Fernando Villanueva. Saludos, bendiciones. Bendiciones, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias. Paz a todos.